¿Dios nos condena? Es decir, por alguna cosa que nosotros hagamos, ¿Dios ejerce condenación sobre nosotros? Si nos portamos mal, si no creemos en Él, si decimos groserías, si tenemos alguna ideología que no vaya de acuerdo al Evangelio, ¿Dios nos condena? Yo he escuchado a muchas personas responder esa pregunta. Hay algunos cristianos que dicen, Dios aborrece el pecado, pero no al pecador. Y otros dicen lo mismo, pero más bonito. Dicen, Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y hay otros cristianos que de plano sí dicen, Dios te va a condenar, Dios te va a castigar por eso que estás diciendo, por eso que estás haciendo, por la forma en la que estás viviendo, Dios te va a condenar. Entonces para algunos es muy fácil concluir, sí, efectivamente, Dios tiene una condenación preparada para los que se portan mal. Y yo prefiero creer en el Evangelio. No sé ustedes, no sé tú, hermano, hermana. Yo prefiero creer en el Evangelio. No sé lo que dicen esas personas, no sé en qué prefieren creer. Yo prefiero creer en el Evangelio. Y lo que nos dice el Evangelio el día de hoy, en Juan 3, es que es una idea muy parecida a la que estas personas sostienen, era la que tenían los judíos en tiempos de Jesús. Una idea de un Dios bastante condenador y muy condenatorio, y que leían así las escrituras de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y eso es algo que Jesús sabía que sus compatriotas entendían a Dios de esa manera. Por eso, cuando Jesús está teniendo una charla con este maestro de la ley, este gran maestro de la ley que es Nicodemo, que Nicodemo era un rabino que estaba embelesado, interesadísimo en lo que decía Jesús, pero lo seguía a escondidas. Formaba parte de un grupo que les llamaban los criptocristianos, o sea, los cristianos a escondidas. Entonces, este Nicodemo está platicando con Jesús, una charla de maestro a maestro, y aquí Jesús le cita, sabiendo que los judíos tenían esa idea de un Dios condenador, le cita uno de los pasajes que los judíos utilizaban para creer en un Dios condenador, y es Números 21. A ver, abra su Biblia. ¿Trajo Biblia? Números 21, versículos 4 al 9. Y en este pasaje de Números 21, de los versículos 4 al 9, Jesús cita esto porque es un episodio muy famoso. Antes de este pasaje, resulta que los judíos ganaron una batalla, ayudados por Dios, y luego de esa victoria uno esperaría que estuvieran contentísimos, que hubieran marchando en el desierto bien contentos de haber ganado. Pero resulta que unos pasitos más adelante, de repente se desaniman y empiezan a quejarse. Y empiezan a decir, ¡ay, aquí en el desierto no hay nada que comer! Aquí en el desierto no hay nada que beber. Ya estamos hartos de ese pan ligero que Dios nos da. Se estaban refiriendo al maná. Estamos hartos. No nos llena ese pan. Y entonces siguen caminando y más adelante se encuentran con que hay un montón de serpientes que los comienzan a morder, y entonces ellos empiezan a morir. La mortandad se da por multitudes, empiezan a morir, y el pueblo entonces comienza a clamar por una solución, y se arrepienten y le dicen, Moisés, ayúdanos, dile a Dios, intercede por nosotros. Y Dios le dice a Moisés, está bien, Moisés, haz una serpiente de bronce y ponla en un palo. Entonces el que vea la serpiente de bronce, aunque haya sido mordido, va a vivir. Y así es como sucede. Y es cierto que ahí en Números 21, versículo 6, dice que Dios fue el que mandó a las serpientes. Pero yo quiero que usted aprenda algo que saben todos los que estudian un poquito de interpretación de la Biblia. Y es que a veces la Biblia, escuche bien esto que voy a decir. A veces la Biblia no nos dice cómo sucedieron las cosas. A veces la Biblia nos relata cómo la gente de esa época entendió que sucedieron las cosas, que es diferente. No es lo mismo cómo sucedieron las cosas a cómo la gente lo entendió. Y eso lo sabía muy bien Jesús. Por eso cuando está hablando de este pasaje con Nicodemo,
le empieza a decir, cita este pasaje y no le dice, así como Dios envió a las serpientes para matar a los israelitas. Versículo 14, ¿verdad que no dice eso? En el versículo 14 le dice Jesús a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre será levantado para que quien cree en él tenga vida eterna. O sea, Jesús en ningún momento está asegurando que Dios mandó a las serpientes. Jesús está afirmando que Dios salva. Jesús no está diciendo que Dios condena ni condenó. Y esta misma afirmación, esta misma idea se mantiene en todo ese pasaje, porque luego de decir eso, dice una de las frases más contundentes, fuertes, radicales, hermosas, conmovedoras e impactantes de todo el Evangelio. Y nosotros lo podemos recordar porque algunos no sabemos ese versículo. Luego de que Jesús dice esto, de que Dios salvó a Israel en el desierto, Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa en el 17, la afirmación radical, porque ahí todos el 16 se lo sabe todo el mundo, el 17 no tanto. El 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 14, 15 y 16, 3 versículos y el 17, y Jesús ha estado dice ya varias veces que Dios no condena, Dios ama y Dios salva. Dios no condena, Dios ama y Dios salva. Y esa afirmación, hermanos, para los judíos de la época de Jesús era blasfemia, era un insulto, era una herejía, era una idea loca pensar de esa manera. Claro que Dios condena. Y les causaba escándalo y se enojaban con lo que Jesús enseñaba, porque es una afirmación muy fuerte. Y hasta el día de hoy hay muchos cristianos que también se enojan cuando escuchan esta afirmación, porque no la han entendido a totalidad. Entonces hacen rabieta como niños chiquitos y dicen, pero ¿y el pecado? La maldad. Claramente allí se habla de que hay una condenación, hay una condición. Si tú no crees en Jesús, entonces Dios te condena. Y se basan en lo que dice el siguiente versículo, el versículo 18. Y yo digo, ay, cómo les gusta arruinar las cosas. Arruinan algo tan hermoso que nos acaban de decir los versículos 16 y 17 y malinterpretan el versículo que sigue. Entonces, ¿cómo malinterpretar? Si ahí claramente en el 18 dice, lea bien. No, lea bien usted. El 18 dice, el que en él cree, o sea en Jesús, está hablando de Jesús, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en Jesús. ¿Ya ve? Ahí dice que ha sido condenado, que Dios lo condena. ¿En serio? ¿Dónde dice que Dios lo condena? No dice que Dios lo condena, ¿verdad? O sí, o yo leí mal, mi Biblia está diferente. La imprimieron mal la mía. No dice en ningún lado que Dios condena. Dice que el hecho de no creer es lo que nos condena a nosotros mismos. Dios nos ama. Nosotros nos autocondenamos. Y todavía estos hermanos dicen, no es lo que dice. Siga leyendo. Versículo 19. Y esta es la condenación. Entonces Juan nos va a explicar cuál es la condenación. A ver, vamos a ponerle atención a Juan. Juan, a ver, ¿qué es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sigue sin decir que Dios condena, ¿verdad? Es una autocondenación. Lo que está diciendo es, tú preferiste la oscuridad a la luz. Y lo sigue diciendo en los demás versículos, 20, 21.
todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea claro que sus obras son hechas en Dios. O sea, se acabó el pasaje y jamás dijo que Dios condenara. Se tomó 4 versículos, 18, 19, 20, 21, para explicar que somos nosotros los que nos autocondenamos cuando no creemos en Jesús, cuando amamos más la oscuridad, cuando amamos más las tinieblas, la noche, cuando no queremos que nadie nos vaya a decir en qué estamos mal. Ni te atrevas a venir a decirme a mí en qué estoy mal. ¿Quién eres tú para decirme, para corregirme? ¿Cómo me vas a venir a decir a mí? No eres nadie para decirme que estoy hablando mal. Dice que nosotros nos autocondenamos cuando preferimos la noche. ¿Y por qué dice la noche? Históricamente, la noche, hermanas, hermanos, se ha relacionado con el mal y con los delitos. Porque en las civilizaciones antiguas, como no había alumbrado público, y la noche era el tiempo en que la gente descansaba y menos vigilaban porque no se podía ver, entonces algunos maloras comenzaron a utilizar la noche para delinquir, para hacer cosas prohibidas, para atacar, porque sabían que en la noche había menos protección. Y además, la psicología nos dice algo muy importante sobre nuestro cerebro y la noche. Resulta que en la noche, dicen los psicólogos, nuestro cerebro tiene un efecto en el cual nos sentimos más impulsivos y más arriesgados. Por eso cantaba ese profeta de la antigüedad: ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Pero eso lo conocen los de las generaciones pasadas, ¿verdad? Que escuchaban esas profecías. Los de ahora dicen: y nos fuimos en una, empezamos a la 1 y con la nota rápida nos dieron las 3, perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10, del profeta Bizarrap. Eso es lo que escuchan ahora los chicos. La noche siempre ha sido un tema en las canciones que nos dice: en la noche nos sentimos más atrevidos, más intrépidos, con ganas de hacer más locuras. Por eso es que dice que a veces como seres humanos preferimos la noche. La noche representa, hermanas, hermanos, cuando hacemos algo que no queremos que nadie sepa, que nadie se entere. Las cosas de nuestro interior, de las cuales no nos sentimos muy orgullosos. Nuestro pasado, que no nos gusta ventilarlo mucho porque todos tenemos cola que nos pisen. ¿Cierto o no? ¿Amén o no amén? Amén. Qué bueno por esos amenes sinceros. Todos tenemos cola que nos pisen. La noche representa eso que ocultamos de otros y que lo ocultamos a veces hasta de nosotros mismos. La noche es nuestro lado B, nuestro lado malo, que queremos ocultarlo, pero de repente se nos sale, ¡ájale! Dañamos a los que tenemos a nuestro alrededor porque dejamos que la noche fluya. Y tampoco es como que estemos muy dispuestos a querer trabajarlo. Tampoco es como que estemos muy dispuestos a querer superarlo. Por eso diría Juan, el evangelista Juan: si prefieres mantenerlo así, si prefieres vivir en esa oscuridad, en esa noche, ¿sabes qué? Te estás autocondenando a vivir las consecuencias terribles que eso implica. Y llega un momento en el que nos acostumbramos a ese mal, a ese pecado, a esa noche, a las tinieblas de nuestro corazón. E incluso defendemos nuestros errores como rasgos de nuestra personalidad. Así soy y qué. Y la que soy. Si te gusta, si no, puedes llegarle a donde tú quieras. La puerta está abierta. Vete de mi vida. Lo defendemos como una cuestión de nuestra personalidad. Y cuando preferimos vivir en la noche, nos perdemos de la maravilla y de lo hermoso que es poder acercarte a Jesús. Poder acercarte a Dios y que Dios te ilumine y que te diga: hija mía, hijo mío, eso que estás haciendo no está bien, no es correcto. La manera en la que tú piensas no es por ahí.
Porque algunos creemos, ¿no?, que Dios está como porrista de nuestras vidas, aplaudiendo todo el tiempo. Venga, mijo, échele hasta el fondo. Venga, usted puede más. Venga, destruya más vidas. Haga esto, haga lo otro. Dios me ama. Que Dios me ame no significa que Dios es mi porrista. La luz de Dios me enseña en las áreas en las cuales yo estoy mal. Y como preferimos la noche, preferimos vivir bajo nuestros propios parámetros, bajo nuestras propias conciencias, bajo nuestros propios valores, ¿basados en qué? En nada más que nuestro propio criterio. El mismo criterio que nos ha hecho tropezarnos montones de veces. Pero eso sí, confiamos en nosotros mismos. Y diría Juan el Evangelista, tú solito le estás diciendo a Dios, no te necesito. Entonces termino diciendo, ¿Dios condena? No. ¿Dios te condena? No. ¿Estoy condenado? Diría el meme, no lo sé, tú dime. Por Dios no. Pero ¿y tú? ¿Qué hay de ti? ¿Prefieres vivir en tus oscuridades? ¿Prefieres vivir en los mismos errores? ¿Prefieres vivir con tus mismas malas decisiones, con tus mismas malas acciones? ¿O dejas que Dios te alumbre y recibes su salvación? Es más, ¿cómo entiendes a Dios? ¿Como el que te mandó la mordida de la serpiente? ¿O como el que te mandó la salvación? ¿Como el que te da la salida o el que te hace vivir enclaustrado? ¿Prefieres la noche o prefieres la luz? Dios no nos condena, hermanas, hermanos. Dios nos invita a que nosotros podamos creer en Jesús. Y cuando creemos en Jesús, somos iluminados. Y yo sé que muchos oramos por nuestros vecinos, ilumínalo o elimínalo, pero haz algo ya, Señor. Pero nosotros también tenemos que orar por nosotros mismos. Ilumíname, porque de vivir en la oscuridad ya me cansé. Y yo sé que tú no me quieres condenar. Yo sé que tú me amas, tú me quieres salvar. Recibo esa salvación. Así que, hermana, hermano, hoy somos invitados a ver a Dios como lo que es, un Dios de amor, un Dios que está esperando que tú puedas decir sí para poder alumbrar tu vida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Bendito Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos cuando pensamos mal de ti, cuando hemos pensado que estás enojado con nosotros, cuando hemos pensado que no nos quieres cerca, cuando hemos pensado que algo nos aleja de ti y cuando nos hemos dirigido solo bajo nuestro criterio, Señor. Permítenos verte como eres, Señor. Un Dios de amor que levanta, que edifica, que construye, que corrige lo que tiene que corregir, porque tú eres santo y perfecto y nos ayudas, Señor, a poder vivir en esa corrección. Señor, ilumina nuestra vida en este día, ilumina nuestra familia, Señor, ilumina las oscuridades de nuestra alma, Señor, ilumínanos, Señor, cuando hemos decidido a propósito vivir en penumbras en algún asunto, decisión, charla, relación, o donde quiera, Señor, que hemos permitido que la oscuridad entre. Somos tuyos, Padre. Y tú, Señor, con tu luz quieres salvarnos. Permítenos vivir siempre en la luz para que nuestras obras sean hechas en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.